Tenemos los mercados en máximos históricos. Sí, querido amiguito inversor, como lo oyes. Si hace 2 semanas nos vendían que se iba a acabar el mundo, que la guerra de Estados Unidos con Irán se iba a alargar hasta el infinito y más allá, que el petróleo se iba a ir a $150 y eso haría aumentar la inflación de manera considerable y traernos una nueva crisis a nivel mundial, estábamos totalmente equivocados. Esto cambia de la noche a la mañana y manejan el sentimiento inversor como les viene en gana. Manipulación pura y dura. Métete en la cabeza que oyes lo que te quieren contar, ni más ni menos. Manejan la información y con ello el sentimiento de los inversores como les viene en gana, como les apetece y como les favorece según sus intereses. El dinero inteligente domina la narrativa y con ello los mercados y los índices. Hace 15 días estábamos mirando hacia abajo estableciendo objetivos bajistas de calado y tan solo 2 semanas después los índices están rompiendo máximos históricos de nuevo, tanto Nasdaq 100 como S&P 500. La gente ya no sabe a qué atenerse, esto es una locura total. Así que en los próximos minutos vamos a ver cómo tenemos los índices, materias primas, Bitcoin, los sectores calientes y vamos a ver cómo están ahora, pero además lo que es más probable que suceda en las próximas semanas. Así que quédate ahí porque va corta y al pie. Antes de nada recordarte que en la descripción tienes los enlaces a nuestra comunidad gratuita de Telegram, IC Bolsa, y a nuestro mail club donde cada 3 días te mando la gota malaya de la inversión, que sabes que va a ir calando en tu cabecita poco a poco. Si no estás dentro ya estás tardando. Párate el vídeo, pinchas, metes tu email y ya estás dentro. Como te digo, esto es una locura. Tenemos una volatilidad en los mercados pocas veces vista. El sentimiento inversor es manejado como quieren por las élites, los medios de comunicación y el dinero inteligente. Así que tienes 2 opciones. Una, creerte todo lo que te echan por el telediario y que te influye, quieras o no, en tus decisiones de inversión, tanto de compra como de venta. O 2, tirar la televisión por la ventana, no meterte en ninguna web de noticias y centrarte solo en lo que te cuenta el gráfico. Que ya te digo que ese sí que es inteligente, sabe más que tu cuñado, el gráfico lo descuenta todo y ahí se ve reflejado toda la manipulación que hacen con nosotros. Es cierto que hemos tenido una caída en índices en torno al 10% en Estados Unidos y un poco más en Europa, 12-13% en CAC 40, DAX alemán y demás. Pero eso no deja de ser un recorte normal y habitual que se produce cada 10-12 meses en el mercado. El año pasado tuvimos uno en marzo-abril y este año coincidentemente de nuevo, en esta misma época, tenemos un 10% a la baja. Pero el mercado de fondo llevamos meses, incluso años, diciéndote que es alcista. Llevamos desde octubre 22 con una clara tendencia al alza y de momento no tiene visos de que vaya a terminar. Pero sabes que las tendencias se construyen con impulsos. Tengo un impulso alcista y un posterior recorte. Nuevo impulso al alza, nueva rebaja de la cotización y así vamos subiendo poco a poco en escalera y de vez en cuando nos meten algún susto como el que acabamos de pasar. Y claro, un 10% en índices significa que muchas de tus acciones, si tienen una beta alta, pueden haber recortado un 30, un 40, incluso un 50% su cotización. Y el inversor que no sabe hacer una correcta gestión del riesgo y además no sabe diversificar entre sectores, ve cómo su cartera en conjunto puede estar perdiendo del orden del 30 o el 40% del total. Pero aquí te vamos diciendo puntualmente, semana a semana, cuáles son los sectores que están al alza y cuáles deberías ponderar a la baja. Así que entre las idas y venidas de la guerra, que si el estrecho de Hormuz, que si los bloqueos de los barcos, que si el petróleo se va a las nubes, Donald Trump todos los fines de semana dándole al tweet y generando un pánico brutal todos los lunes, empezando las semanas de cotización que parece que se va a acabar el mundo. Pero cierto es que al final nos debemos a los gráficos y esos no marcan otra cosa más que nuevos máximos históricos. 11 sesiones consecutivas el S&P 500 de subida, haciendo una vuelta en V con una fuerza pocas veces vista en los mercados y ganando nada menos que un 11% en 2 semanas. Ese es el rendimiento medio histórico anual que retorna el S&P 500 y en esta ocasión te lo ha hecho nada más que en 11 sesiones. Así que la fuerza que demuestra es indudable. Vamos a verlo ahora en los índices. Bien, en pantalla tenemos el IBEX 35, selectivo español, que vemos que tras la consecución de máximos históricos allá por últimos de febrero en 18.580 puntos, tuvo recorte a la media de largo plazo, aquí la vemos, línea morada, en la que tocó en 4 o 5 ocasiones. Desde ahí, igual que el resto del mercado, las últimas 2 semanas nuevamente
nuevo impulso alcista, pero a diferencia de los índices americanos, los europeos no han llegado a los máximos anteriores. Vemos aquí que se ha frenado un poco antes en los 18.290 puntos. La recuperación de la media y el nuevo impulso al alza denotan fuerza. Veremos desde aquí si quiere volver a máximos históricos y desde ahí romper, o necesita un nuevo apoyo quizás en la zona de 17.000, aquí alrededor de la media de nuevo. El DAX alemán un poco más rezagado, vemos que todo este rango lateral que ya analizamos semana tras semana dentro de los vídeos, puedes ver que tras la rotura de la resistencia 24.670 intentó llegar al objetivo que había activado, 26.000, no pudo, se metió de nuevo en el rango rompiendo la media a la baja y la misma dilatación que tenía por arriba la hacía exactamente como marcábamos por abajo, cumpliendo en este caso al TIC el objetivo bajista en 21.880 puntos que teníamos por rotura de rango lateral. Desde ahí de nuevo se mete al rango, ahora parece que quiere ir a la parte alta, sería cubrir este hueco dejado aquí, zona de resistencia 24.670 y veríamos desde aquí si tiene fuerza para atacar de nuevo zona de máximos. De momento está en ello, pero sin embargo la noticia la tenemos en el principal índice mundial, que no es otro que el S&P 500, el selectivo estadounidense, tras romper soporte de 6.550, no se activaba objetivo bajista entre 6.200 y 6.150 puntos, llegó a la mitad, pero desde ahí rebote fuerte y, como te comentaba, 11 sesiones consecutivas al alza, entrando así en uno de los récords de este índice en cuanto a un rebote en forma de V, perfecta la figura dibujada aquí, y rompiendo en el día de ayer los 7.000 puntos, que hoy ahora mismo está en 7.035. Esta rotura nos activa objetivo alcista, de momento a 7.675 puntos, lo que significaría en torno a un 8% desde los 7.000. Veremos si desde aquí va del tirón o nos hace un recorte a modo de throwback otra vez a la zona de 7.000 tras estirarse un poco más. Sea como fuere, objetivos activados y lo más probable es que tengamos un nuevo tirón alcista durante lo que queda de primavera y el verano, que nos lleve a esa zona de objetivos. El Nasdaq 100, similar, también caída desde el doble toque que tuvo en los 26.170, se fue a la parte baja del rango y nos activaba por rotura de este soporte de 24.600 puntos. El objetivo bajista a los 22.500, llegó a tocar 22.800, se quedó muy poco, a tan solo una sesión, un 1,5% de llegar a ese objetivo bajista. Desde ahí rebote en V también, igual que el S&P 500, incluso con más fuerza todavía, dejando este hueco, este gap de escape al alza, que además nos rompía la media de largo plazo, línea morada, y se asentaba la cotización por la parte superior de esta. Desde aquí, 7 sesiones consecutivas hasta ayer tocar zona de máximos y hoy está generando ese nuevo máximo histórico en 26.338 puntos ahora mismo. Tenemos la sesión abierta todavía. También recuperación en V súper potente. Vamos a ver ahora por qué y a qué sectores se debe. Como vemos, tenemos dos objetivos alcistas marcados, 28.400, que sería en torno a un 8%, 29.540, que sería sobre un 12% desde la rotura más o menos. Este porcentaje de subida en índice representa incluso un 50, 70 hasta un 100% en muchas de las series, en función de la volatilidad y sobre todo de la beta que presenten. Así que si nos enfrentamos a un nuevo tramo alcista como eso parece, va a haber un montón de series olvidadas durante los últimos 6 meses que van a volar. De hecho, muchas de ellas ya están activando objetivos alcistas y están ya rompiendo resistencias y apuntando a esos objetivos. Un poco más retrasado tenemos el Dow Jones Industriales, que tras el recorte a zona de 40.000 también hizo una V superando la zona de la media al alza, ahora mismo vuelve a apoyarse sobre ella y tirar con fuerza, pero no tanto como los anteriores índices, y eso es porque está lastrada principalmente por las compañías petroleras que componen el índice, porque ese sector es ahora mismo uno de los más débiles, así que no sube con tanta fuerza debido al lastre que suponen dichas petroleras. Y hablando de petróleo, vamos a ver aquí el gráfico del futuro del Brent, el crudo, el barril de petróleo, que lo tenemos tocando en varias ocasiones la zona de los 111, 1, 2, 3 y 4 veces tocó esa zona de máximos, y desde ahí parece ser que el precio rechaza. Podríamos establecer toda esta lateralidad en zona amarilla, todo este rango de agotamiento del precio, donde si el conflicto de Irán termina solucionándose y poco a poco se va restableciendo y funcionando con normalidad el mercado del petróleo, veremos cómo el barril irá a la baja, porque no tenemos escasez de materia prima, sino simplemente es el bloqueo por la guerra,
y lo lógico sería volver a ver el barril en zona de 65-70. Si nos rompe toda esta lateralidad, la zona de 88-87 dólares barril a la baja, nos establecería objetivo bajista en torno a 65-40, que fue el hueco dejado en la rotura del conflicto allá por el 27 de febrero. Entonces, ¿por qué no volver a esa zona de estabilidad de precios poco a poco? Con lo cual, todos los componentes de este sector están lógicamente tirando a la baja. Podemos ver, por ejemplo, Shell, que la llevamos en cartera. En la zona de máximos entramos en corto, abrimos posiciones bajistas con objetivos en 36, 35 y 33, como ya está recortando, ya está cayendo incluso por debajo de la media de 50 sesiones. Podemos ver APA también, tenemos la entrada en zona de 43, zona de altos, donde abrimos un corto, hueco a la baja, fuerte, potente, tenemos ya stop de beneficios en zona de 40, sigue consolidando el objetivo 1, que ya lo tenemos, y tenemos también objetivos siguientes en 34 y 31. ExxonMobil también fue una de las que más subió en la subida, está recortando fuerte. Chevron, gráfico idéntico. Occidental Petroleum, que también la llevamos en cartera, entramos en zona de 63 en corto, desde ahí nos dejó un hueco a la baja, consecución del objetivo 1, vamos a ver si nos consigue el 2 y el 3. Tenemos la entrada asegurada en zona de 63. Así que sector petrolero a la baja. Avisábamos en vídeos anteriores, a últimos de marzo, primeros de abril, que era un buen momento para posicionarse en corto y así está siendo. De momento está cumpliendo el patrón que se esperaba de ellos. Si nos vamos al oro, vemos que tras el intento que realizó a finales de febrero por intentar volver a zona de máximos, no pudo con él y desde ahí corrección potente a la media de largo plazo, de la que ya se había separado bastante. Y os decíamos también a finales de marzo que era momento de posicionarse largo en metales, que oro y plata. Después de esta sesión con una gran mecha, veíamos como más probable que desde ahí el precio recuperara y fuera poco a poco cotizando al alza. Vamos a ver si ahora se frena un poco por ahí o quiere seguir impulsando el precio de nuevo a la zona de los 5.000 primero y 5.500 después. Sería lo más lógico. La plata, gráfico idéntico, igual, desde la media de largo plazo a apoyo y poco a poco va recuperando el precio. Vamos a ver si de nuevo quiere llegar a la zona de los 90 dólares. Vemos ahora el gráfico del par euro-dólar, llegó a estar en 1.14, desde ahí recuperación muy fuerte. Ayer tocaba la zona de 1.18, que es resistencia, y la moneda americana frente al euro, que se está debilitando. Eso también ayuda a la subida de las bolsas. Vamos a ver si el 1.18 es roto al alza y de ahí se va al 1.19 y por qué no volver a la zona de 1.20, 1.21, o si por el contrario necesita apoyar de nuevo en los 1.16 antes de hacerlo. De momento, si te fijas, es un gran rango lateral que ya se estira año y medio desde junio 25. Será muy difícil que salga de ahí en el corto plazo. Y vemos ahora el gráfico del futuro del Bitcoin, que está haciendo resistencia en zona de 75.000 dólares. Vemos ahí esta figura de suelo y vuelta con esa resistencia clara que de romper, que parece lo más probable que lo pueda romper en las próximas sesiones o en las próximas semanas, tocó prácticamente los 60.000 y desde ahí generó esta figura de suelo y vuelta que, si rompe la zona de 75.000, nos establece un primer objetivo a zona de 90.000 dólares. Vamos a ver si lo consigue. Lo más probable ahora, con la fuerza que se está viendo en los mercados, es que definitivamente consiga romper esa zona e irse en busca de los 90 y posteriormente los 100.000 dólares. Si vemos cómo tenemos la volatilidad, el VIX está ahora mismo en zona de 18,5, ya bajó de los famosos 22, 23. Lo llegamos a tener en zona de 35, que decíamos que era zona de resistencia anterior y muy peligroso si rompía, porque se nos podía ir a zona de 60 y eso traernos una nueva pata bajista en los índices americanos, pero rechazó los 35, se volvió a meter en rango, rompió la base de los 22-23, que también es soporte en esta ocasión, lo rompió fuertemente a la baja y ahora está en una zona relativamente cómoda. Nos gustaría que idealmente se fuera a la zona de 13. Son históricamente zonas en las que el VIX está muy tranquilo y el escenario propicio para que el SP500 suba. Y aquí tenemos el Fear and Greed de la CNN, que no hace tanto, hace 3 semanas lo teníamos aquí en zona de miedo extremo en 7, decíamos que bajando de 10 ya la cosa se calentaba y que el rebote suele estar cercano cuando esos niveles se ven, 7, 8, 9, suelen ser niveles ya de claudicación, de mucho miedo, donde el inversor lo ve muy negro y difícilmente desde ahí pueden caer más las bolsas. Rebote fuerte a nada que se habló de tregua y se relajaron las cotizaciones y rápidamente pasó a miedo
miedo ya neutral y ya lo tenemos en la zona de codicia. Aunque todavía no está estirado el índice, hasta que no llegue a codicia extrema podemos estar tranquilos. Todo este rango entre miedo y codicia es el normal y está correcto. Y si vemos la última semana del Nasdaq 100, se ve claramente qué es lo que está tirando de los índices hacia arriba. Especialmente todo lo que tenga que ver con tecnología, por eso el Nasdaq tiene ese rebote tan importante. Vemos como el consumo defensivo está muerto, industriales también a la baja, utilities que lo hicieron muy bien, llevan una semana corrigiendo, materiales básicos muy tranquilos, real estate prácticamente plano, energía también después de las subidas de las últimas semanas, todo el tema del oil and gas ya está hacia abajo como acabamos de ver, todo ese sector está prácticamente plano. Healthcare también lo tenemos esta última semana en negativo. Y sin embargo, en verde, todo lo que está tirando. Las 7 magníficas, Microsoft más 12, Nvidia más 8, Amazon más 6, Google más 6, Meta más 7,5, Tesla más 12,5, cuidado, Apple es la única que está ahí un poco tonteando. Broadcom lo tenemos con más 12 y todo lo que tiene que ver con software, que lleva 6 meses pasando las de Caín, ya se está empezando a recuperar. Fijaros, software, computación, tecnología de la información, la tecnología en su conjunto tirando de los índices. Vemos en pantalla Meta como tras esta zona de distribución en parte alta y rotura del soporte en zona de 6,90 establecía objetivos bajistas a 577 que cumplió y desde ahí intentó rebotar volviendo a la media en una ocasión, en dos y ahora esta famosa recuperación en V que está por fin rompiendo la media ahora ya bajista, es bajista en el corto plazo. Tendría que recuperar de nuevo esa zona de los 690 al alza, está a punto de conseguirlo. Amazon es una de las que mejor pinta tienen, está prácticamente en máximos históricos, también sesiones muy fuertes, lleva 2 semanas como un tiro y está prácticamente a punto de llegar a esos 257 que son máximos anteriores, saliendo del rango por la parte alta y yéndose a buscar esa zona de máximos, así que buena pinta también Amazon. Microsoft, de las más débiles, tras la rotura del soporte en zona de 492 y activación de ese doble techo en 555, completó el objetivo bajista que tenía en 429 y además con un gap de escape y hacía presagiar que podía ir a rellenar, como os comentábamos, el gap anterior en 393. Así fue, dilató más incluso, no llegó a marcar el mínimo previo de 342, pero prácticamente ahí, y ahora está teniendo rebote. La verdad que tiene bastantes resistencias, debería de reconquistar la zona de la media en 4,46 y luego intentar cerrar este gap en 4,80. Microsoft débil. Tesla tiene un gráfico muy parecido, también tras la consecución de máximos históricos en 500, goteo a la baja muy tranquilo porque suele ser raro en esta serie que tiene una volatilidad muy alta, sin embargo la caída fue constante y continua. Podéis ver que no tuvo grandes sobresaltos. Rotura de los 382 que eran soporte, consiguió el objetivo bajista que nos marcábamos en 351 y desde ahí está rebotando, reconquistando la resistencia ahora de 382 y veremos si puede superar los 410 que es la media para desde ahí querer intentar volver a máximos de nuevo. Apple, bien, zona de distribución clara, no perforó el soporte que sí lo hicieron sus compañeras en los 243 y desde ahí rehaciéndose pero sin demasiada fuerza. Sí es cierto que está por encima de la media de largo plazo, pero no vemos nada especial en ella. Podríamos marcar aquí una directriz bajista, tendría que superar esa zona de 272 para intentar volver a máximos históricos. No está demostrando ahora mismo mucha fuerza. Es cierto que no cayó como las demás, pero tampoco está recuperando demasiado. Sigue ahí inmersa en ese rango lateral. Alphabet, un poco más de lo mismo, nos activaba este hombro cabeza a hombro con la rotura de los 292 a la baja y nos ponía que lo más probable sería visitar el objetivo en 244. Se frenó tras perder la media y desde ahí recuperación muy fuerte, está incluso dejando huecos de escape, perforación de resistencia en 321 y ahora parece que quiere ir, le queda nada para tocar de nuevo la zona de 350 que son máximos históricos, así que recuperación muy buena, muy rápida de ese hombro cabeza a hombro fallido. Tenemos Nvidia en pantalla, también vemos que amagó con romper el soporte en 169, decíamos que si lo rompía nos activaba objetivo bajista muy agresivo a zona de 124, era difícil de creer ya que es la mejor empresa del mundo, pero por técnico era lo que nos indicaba. Tras ese doble techo ahí, estuvo a punto de activar en 2 ocasiones, lo rechazó y ahora se volvió a meter de nuevo en rango, está en zona de resistencia, esos 198, 200 dólares y desde ahí no le queda otro camino más que los 211,80 que son máximos históricos.
Los semiconductores están fuertes y lo podemos ver en el resto. Por ejemplo, aquí tenemos ASML tras presentar resultados en zona de máximos. 1548 serían rango lateral de consolidación en parte alta. Si vemos Broadcom, lo mismo, nos rompía la zona de 324 que eran soporte y nos activaba objetivos bajistas entre los 261 y los 242. Lo intentó en varias ocasiones, tonteando con la media de largo plazo. Parecía que en esta última iba por ese objetivo, se quedó a medio camino. Desde ahí recuperación, lo mismo, las 11 famosas sesiones, dejando huecos prácticamente diarios, hueco tras hueco, rotura de la media con mucha fuerza, superación de resistencia en 355 y desde ahí como un tiro a máximos históricos en 413, que está a nada, prácticamente lo tiene ahí. Y si vemos a AMD, también otra de las principales en semiconductores, vemos lo mismo, que tras visitar un montón de veces el soporte en 194 y romper la media de largo plazo a la baja, nos hacía pensar que esto podría ir a querer rellenar el hueco dejado en 171 y con eso activar objetivos más bajistas aún. Engañó, volvió a recuperar, recuperación de la media y desde ahí como un tiro sesión tras sesión hasta romper en el día de hoy con mucha fuerza, una vela muy potente, la zona de 267, máximos anteriores tocados por tercera vez y ahora sí rotos al alza. Lo que nos establece un objetivo a zona de 340, que desde el punto actual sería en torno a un 23% de objetivo en AMD, pero cuidado porque la serie ya está bastante estirada, se está metiendo en sobreventa, tiene estocástico y RSI echando humo y quizás necesite algo de corrección. No creo que vaya como un tiro a por los 340. Así que cuidadito con meterse aquí donde ponemos los stops. Si tirara un poco más, hiciera throwback a la zona de rotura en 267 y desde ahí nuevo tirón al alza, nosotros por lo menos nos plantaríamos entrada porque ya tendríamos un stop en una zona muy asequible y sin asumir mucho riesgo. Así que sector semiconductores también fuerte. Si nos vamos ahora al sector minería, metales, oro y plata, vemos cómo están todas las series después del recorte, casi todas a la media de largo plazo, recuperación de un primer impulso en el que ya se pueden aprovechar cosas. Tenemos unas cuantas series en las que ya le sacamos en torno al 25%, comprando en el apoyo en la media y desde ahí recuperación fuerte, unas más que otras. La verdad que en este sector hay mucha diferencia en función de la serie que elijas, pero el resumen es que el oro está recuperando tras el recorte potente que tuvo y lo más probable es la continuación de la tendencia alcista de nuevo a las zonas de 5.300 y 5.500 y con él todo el sector o la mayoría del sector de minería oro-plata y también atención al cobre, que también llevamos algo y también nos está funcionando muy bien. Vemos en pantalla Hermès, que acaba de presentar resultados, la empresa de lujo francesa. Tenemos en el largo plazo gráfico semanal, vemos un hombro, cabeza a hombro de libro, con zona clavicular y soporte a no perder en 1860, que ya perdió, y fue a visitar el siguiente soporte en zona de 1600. Ahora mismo tiene objetivo bajista activado por rotura de esos soportes en zona de 930. Parece una locura que vaya a llegar ahí, pero ya vimos tanto en Louis Vuitton, Ferrari y en otras marcas de lujo como desde máximos perdieron un 50%, a pesar de ser las marcas número uno dentro de su sector. Si nos vamos al gráfico diario, vemos que nos deja un hueco bajista y una vela de apoyo y rechazo sobre el soporte de los 1600, que veremos ahora si es capaz de superar esta zona de resistencia en 1800. Sería una zona primera a superar si quisiera rehacerse al alza. Si no puede con los 1800, lo más probable es que vuelva a perforar 1600 y siga a la baja. Por seguir con el sector, vemos en pantalla Louis Vuitton. Estamos haciendo análisis de ella ya 3 años y decíamos que todo este rango lateral en parte alta nos activaba con la rotura de los 650, objetivos bajistas en su día marcados a 426. Esto lo dijimos allá por julio del 24, cuando tenía toda la pinta de ir a visitar el soporte y desde ahí romper. Alguno nos echó el perro diciéndonos que era una locura, que no podía caer Louis Vuitton hasta ahí, que era una barbaridad y que los fundamentales decían que era un empresón y que era imposible que cayera ahí. Pues bien, ahí lo tenemos, objetivo marcado hace más de 2 años y consecución del mismo en 4.26. Desde ahí rebote a la zona de primera resistencia, 6.54, también avisábamos que podía rebotar a esa zona, ahí marcada en amarillo, exactamente se fue ahí, rechazó y de nuevo impulso a la baja a hacer
un nuevo apoyo en esa zona, en esta ocasión en los 450 más o menos. Ahora está ahí que no dice absolutamente nada. Desde aquí veremos si consigue rehacerse al alza y volver a buscar en principio la zona de la media en 616 y esa zona de resistencia en 650. O si necesita algo más de tiempo para consolidar ahí en zona de 440 y coger fuerza. Por seguir con el lujo, vamos a ver también Ferrari tras la venta de la familia Agnelli justo aquí en el pico, casualidades de la vida. Allá por febrero 25 vendían un paquete de acciones muy importante la familia y desde ahí, desde la zona de máximos en 490 euros, la acción tenía una clara zona de distribución marcada en amarillo con un soporte a no perder en 3,71. También avisábamos en su día que de perderlo nos establecería objetivos bajistas que marcábamos en 3,25, 2,87 y por último el soporte imperdible en 2,48. Llegó yo al 61,8 de toda la subida previa como segundo objetivo más potente bajista, 2,87, incluso perforando por debajo. La tendencia ahora mismo sigue siendo bajista y no hay nada en ella que nos diga que puede recuperar en el corto plazo. La seguimos observando y si hiciera un suelo sería un buen momento, si tuviera un stop cerca, para probar una entrada en ella en largo. De momento está en observación, pero no la tocamos. Y tenemos en pantalla Netflix en gráfico semanal. Esta noche a cierre, dentro de unas horas, presenta resultados. Vemos la caída desde zona de máximos, goteo constante a la baja durante un montón de meses, imposibilidad de superar esos 124, caída a la zona de la media en gráfico semanal y desde ahí velón tremendo, semana de recuperación y está haciendo un segundo impulso al alza desde esos mínimos. Veremos si los resultados que presenta son buenos y eso la impulsan de nuevo a querer visitar la zona de los 124. La verdad que esta semana tan potente no dio opción a poder entrar en la serie, es una pena porque se podía haber cogido en zona de 78-80 y hubiéramos tenido un buen tramo de subida, pero subió como un tiro y no hubo manera de cogerla. Bueno, otra vez será. Así que volviendo al gráfico del SP500, señores, rotura de máximos históricos y como decimos, lo más lógico sería a partir de ahora tener un nuevo tramo alcista durante el resto de la primavera y por qué no todo el verano, de manera que allá por el mes de septiembre, octubre y primeros de noviembre los índices hayan consolidado un nuevo rally alcista, un nuevo tramo al alza de un 8, 10, 12% que nos represente un 50% en las carteras bien escogidas, de manera que Trump aparezca como el Mesías delante de su electorado y pueda salir reelegido en las elecciones de medio mandato que, como sabéis, son en noviembre de este año. Así que el tío se limpió el problema de Venezuela con Maduro, solucionó lo de Groenlandia y está a punto de terminar también con el problema de Irán. A partir de aquí no creo que sea capaz de meterse en más charcos y creo que se centrará en bajar los tipos de interés y en darle un impulso, como os digo, a las bolsas. Así que es momento de estar 100% invertidos, meter la liquidez que tengamos en las acciones correctas, hacer una buena diversificación y en las que ya se va ganando ir ajustando stop de beneficios por si el mercado se gira en cualquier momento, que no os dude que en algún momento nos van a meter otro susto, poder salir en beneficios. Así que parece que se termina toda esta consolidación de 6-8 meses ya en la que llevamos inmersos y tendremos un nuevo tramo al alza. Tendencia alcista de fondo y todo pinta muy bien. El resumen de todo es que los índices están fuertes y alcistas, estamos en máximos históricos, la economía estadounidense va bien, tiene una tasa de paro controlada en torno al 4,3%, el Producto Interior Bruto está creciendo por encima del 3% anual, estamos en una nueva temporada de resultados en las que las empresas nos están empezando a presentar sus números. Ya han comenzado los bancos y siguen con la misma tendencia de los últimos trimestres. Fuertes ganancias y fuerte crecimiento con guidance a futuro de momento igual de buenos. Así que eso es lo único que nos debe de importar. Más allá de correcciones puntuales que podemos tener en cualquier momento, la tendencia continúa al alza. Así que es momento de comprar, de elegir bien los sectores y las empresas que te pueden dar muy buena rentabilidad de aquí a final de año y hacer que tu cartera no solo recupere estos 6 meses laterales bajistas que acabamos de tener, sino que en 2025 le puedas sacar un rendimiento por encima de la media de los mercados. Sabes que lo puedes intentar por tu cuenta o puedes hacerlo con nosotros dentro del canal Premium, donde te enviamos nuestra operativa en tiempo real, entre 25 y 30 operaciones al mes, con un track record los últimos 3 años que mete miedo. En la descripción tienes el enlace con toda la información para apuntarte. Así que si quieres operativa profesional, control de riesgo y todo ello en tiempo real, únete a nosotros, te aseguro que a largo plazo no vas a ver nada más rentable. Y recuerda, no inventes, copia. Y hasta aquí, amiguito, el vídeo de Market Timing de hoy. Espero que te haya aclarado las ideas y que te sirvan los niveles para tener en cuenta las próximas semanas.
Nos vemos.